Sabemos de dónde estamos, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo Por que eso, no sabemos es... No, ¿qué? Lo que no sabemos es si voy a cumplir con mi fecha de vacunación. Me dijo aquí nuestro doctor que no iba a volver a salir con nosotros si yo no me vacunaba. Entonces, ¿yo qué hice? Me inscribí. Tengo fecha, más no sé si iré, pero fecha tengo con nosotros el doctor Batista. Bienvenido. Doctor José, buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? Ya tengo dudas, doctor. Antes que nada, quiero decirle que de acá, la fecha fue muy larga, todavía es el 20 y algo, y de aquí a que llegue la fecha me empiezan las dudas, doctor. Qué barbaridad. Tienes varias. Sí, tengo varias. Ya vi la cartilla que mandaste. Pero estoy anotado, lo cual es un avance muy grande porque en teoría debería ir ese día, pero lamentablemente sigo viendo informaciones que no me gustan, pero bueno, yo siempre trato de escucharlo a usted y usted es el que me da tranquilidad para que yo vaya a esa fecha. Importante, doctor. Todo empieza con un primer paso, así que ya te inscribiste por lo menos. Falta Sara y Carolina. Totalmente, sí, ya vamos a cumplir todas esas cosas, no se preocupe. Muy pronto. Muy pronto, exacto. De seguro vamos a seguir aclarando esas dudas. Pero hoy nos trae otro tema, bueno, un poco relacionado, alergias versus COVID. ¿Cómo identificar? No, versus resfriados, ¿no? No. COVID, ¿no? Ah, ok, versus sí, COVID. Eso lo pregunto. Este tema lo trajo aquí la productora porque ella se vacunó y está resfriada. Entonces, como está resfriada, quería hablar de Claro, esto. para saber cuáles son los síntomas y no confundirse uno y los otros, porque obviamente la gente, y más por el tiempo también, ¿no, doctor? Aclaremos entonces cuál es la diferencia. Ok, mira, en los cuadros de alergia, tú tienes muchos síntomas caracterizados por la picazón, el picor, la congestión, la secreción transparente por la nariz. Te pueden afectar los ojos con picazón, ojo rojo, incluso picazón de garganta, carraspera, ¿no? Y bastantes estornudos. Eso es la clínica característica de una persona alérgica, y luego ya puede también transformarse, ¿verdad?, en una especie de cuadro preasmático si la alergia se transforma de una manera permanente o recurrente. Eso es lo que es una alergia, ¿no? Pero en los cuadros virales, por ejemplo en el COVID, tú puedes tener sobre todo a nivel de nariz pérdida de olfato y del gusto, y eso se diferencia. Puedes tener fiebre, puedes también tener un poco de secreción, carraspera, pero sobre todo pérdida de olfato y del gusto. Y también que el COVID avanza bastante rápido y vas a tener tos, falta de aire, sensación de pecho apretado, sensación de fatiga y cansancio. Entonces, los síntomas son un poco más severos. En el COVID, en la alergia es más picazón, estornudo, goteo nasal, ¿verdad? Y el COVID es muy importante. El COVID también afecta otros sistemas. Por ejemplo, puedes tener diarrea, vómitos, dolor abdominal. Wow. Puedes tener compromiso en piel con un cuadro de rash. Puedes tener cuadros también de dolor de cabeza, fatiga, incluso dolor generalizado de articulaciones. Entonces, dolor de cabeza. Todas estas afectaciones que son sistémicas se ven más en los pacientes que tienen COVID con el cuadro florido, pero no todo el mundo hace el cuadro. Hay un porcentaje importante de personas que ni siquiera se dan cuenta que tienen el COVID, claro, y algunos que hacen un cuadro muy parecido al resfriado. Estamos hablando de las grandes diferencias son en cuanto a la cantidad de órganos afectados y de sistemas que afecta el COVID, ¿no? Doctor, ¿por qué la gente dice que, bueno, no la gente dice, por qué es así, que cuando empieza la temporada de lluvias, de humedad, empieza la temporada de resfriados? Y también el hecho de decir que, bueno, que no todos esos resfriados son COVID exactamente, porque hay mucha gente que comienza a resfriarse en este momento y hay como un miedo general a que, hoy se está resfriando, seguro es COVID. Claro, cuando viene la época de invierno, lo que pasa es que se prestan las condiciones adecuadas para que este virus se multiplique, los virus todos de los sistemas respiratorios, ¿no? Entonces, por esta razón, es más frecuente los cuadros virales en la época de las lluvias, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también que permanecemos mucho tiempo dentro de casa. Y los virus obviamente son más contagiosos de persona a persona por las pequeñas microgotículas que nosotros expulsamos. Entonces, esos dos factores se conjugan para que exista mucho más virus en el aire y exista también mayor tasa de contagio. Claro, de hecho muchas personas dicen que cuando es así uno tiene que como que abrir las ventanas también para que se airee un poco lo que es el hogar, porque también cuando todo se concentra y está todo cerrado, pues como que se propaga más lo que es el tema de la alergia. A mí en lo particular, que yo soy súper alérgica, doctor, a mí me ha dado hasta fiebre. Obviamente, como usted dice, eso es un síntoma más de COVID y demás. Sin embargo... ¿Cómo? Sí, como él lo mencionó, que la fiebre te puede dar cuando es COVID y demás. Sin embargo, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, a mí me empieza una sinusitis
Entonces empiezo a estornudar constantemente. De ahí, como no paro de estornudar, me da dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza me produce a veces fiebre, pero es una fiebre que se me quita, por decir así. Wow. Cuando yo estoy empezando a sentir estos síntomas, doctor, ¿qué es lo primero que debo hacer? Porque hay personas que sí, continúan tomando sus vitaminas como algo diario, que esto debe ser de por vida, pero hay otros que no, y entonces tienen la duda de decir, no, es un resfriado pasajero. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Ya correr a hacerme un examen o tomar, qué sé yo, unas pastillas, unos medicamentos previos, contactar a tu doctor? ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? No, para nada. Al principio todos los cuadros se parecen mucho. La gripe, el resfriado y el COVID y las alergias. Entonces al principio lo que tienes que hacer es mantener la calma, reposo, hidratación. Si tienes un poquito de dolor o fiebre, te tomas un paracetamol de 500 miligramos. Si tú eres una persona que ya tiene trasfondo de alergia como usted puede empezar a tomar su antihistamínico, el que tenga a mano, o incluso el antileucotrieno que se llama Montelukast, su spray nasal corticoide, y te hidratas bastante. Tomas bastante zumo de naranja o vitamina C. Eso y vigilancia. Cuando es COVID, el cuadro va haciéndose cada vez más severo. Entonces, y es más lento. Tú vas ahí comprometiéndote. En cambio, en los cuadros de resfriado, entra y se va. Igual que las alergias. Las alergias entran y se van, salvo que estés en un lugar demasiado contaminado o que la sustancia que te da alergia esté ahí mismo donde tú estás de manera recurrente, por ejemplo, en tu oficina. Y siempre que vas a la oficina empeoras. Entonces ya tú tienes la asociación de el lugar versus me siento mal. Entonces eso es más una alergia. Y en tu casa mejoras. Entonces eso no es un virus, ¿sabes? Pero al principio es tratamiento sintomático con los medicamentos de uso habitual, reposo y hidratación. Y siempre tener a mano, ¿verdad?, el teléfono o el acceso a tu médico de cabecera. Y en el caso de usted, pues a su alergólogo, que no me ha venido a ver. Es verdad, doctor, tengo que... Qué mal. Sara es así con todos, ¿eh? Tranquila, no. Doctor. Aquí teníamos un amigo que hablaba de también que tenía lentes y demás y la invitaba siempre. Le decía, yo te voy a dar los lentes que necesitas. Nunca va a Sara. Así que probablemente doctor, para no diga Navidad, eso. para Navidad esté yendo. No, estamos hablando de salud. Es importante. Lo voy a contactar, claro que sí. Bueno, yo lo que quería decirle, doctor, es que por lo que usted está describiendo, desde el lado amateur de alguien que no tenga estudios en medicina, pero con un poquito de sentido común, es fácil hacer un primer diagnóstico o una detección para darse cuenta que uno puede estar en el camino de un COVID o que puede estar en el camino de otra cosa. O sea, los parámetros son bien dispares a la hora de lo que perdura y a la hora de los síntomas que van despertando después. O sea, es fácil identificar que uno no está en un resfriado común o que uno no está en una alergia, digamos. Después, si es COVID u otra cosa, obviamente lo va a tener que hacer un profesional, pero es fácil darse cuenta de que no está yendo uno al médico porque tiene una alergia. Claro. Mira, al principio, como te dije, los cuadros son muy parecidos, pero es cuestión de darte unos días. Si lo que prima es el estornudo, la picazón, te pica mucho el ojo, carraspera, sensaciones más de molestias tipo picazón, eso va hacia un cuadro alérgico respiratorio. Si al contrario es mucha secreción transparente, mucha congestión, quizás un poquito de estado febril, eso va hacia un cuadro viral. Pero si ya de entrada tienes muchos síntomas y pierdes el olfato y el gusto, probablemente estés haciendo un COVID, ¿no? Pero tampoco hay que alarmarse. Si tú pierdes el olfato, el gusto, bueno, sí es bueno que te hagas un tamizaje para ver si tus familiares tienen que hacer el aislamiento también y si tú tienes que hacer el aislamiento, ¿no? Porque al final muchos cuadros de COVID son o asintomáticos o con muy pocos síntomas. Doctor, perdón, yo sigo, yo aprovecho que está el doctor y le saco todas las dudas que tengo aquí. Dado que Sara es alérgica, yo tenía alergias cuando vivía en Argentina, en Buenos Aires. Yo creo que había visto en un lugar que leí o me contaron, no me acuerdo, por eso lo voy a chequear con usted, que todas las personas somos alérgicas a algo. Lo que pasa es que tal vez nunca fuimos expuestos a ese algo y por eso no lo sabemos. ¿Por qué traigo esto aquí a colación y quiero saber si es cierto? A mí me pasa que cuando yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo en la época de primavera, por el polen y por todo el tema del aire en ese momento, todas las mañanas yo me levanto congestionado y me tengo que sonar la nariz montones de veces hasta que más o menos desde que me despierto y me pongo de pie, puedo respirar normalmente y estar bien. Si no, tengo la nariz súper tapada. Cosa que desde que me mudé a vivir a Panamá no me ha pasado nunca más. Entonces, eso está claro que lo mío era una alergia a esa condición que se daba en primavera en Buenos Aires que no pasa aquí en Panamá. Entonces, esto de que cada uno es alérgico a algo siempre, solo que no ha sido expuesto, ¿es cierto o es un mito? No, eso realmente es un mito.
El porcentaje real de la población en el mundo puede variar entre un 15 y un 30%, que eso es bastante, y cada vez va aumentando más. Sí que existe un 15 o un 30% de la población de cualquier país que puede estar afectada con un proceso alérgico, ¿no? En el caso de usted era alérgico a los pólenes, probablemente allí en Argentina estaba en un lugar donde la humedad no era tan alta y obviamente ahí vas a tener mucho polen en el aire, como pasa en el centro de Europa, en España, donde la alergia más importante es la alergia por polen y es bastante molesta. Sin embargo, cuando usted se traslada a Panamá, aquí la humedad es por encima del 80%, entonces toda esta humedad, todo este vapor de agua hace que el polen permanezca en el suelo. Mira. Entonces usted nunca va a respirar el polen y no le va a dar alergia. Por eso ha mejorado bastante acá en Panamá, así que tienes que quedarte a vivir acá, Pablo. No, totalmente. Yo sí tengo que hacerme... Estoy aquí, doctor. Doctor, yo sí tengo que hacerme mi examen de esto para saber específicamente a qué tipo de... Me no pica sé, todo ya. porque yo soy alérgica al marisco. Yo soy alérgica al Ese marisco, es el peor. pero... Me muero, ¿eh? Con esa alergia me muero, o sea, Sara. lo que yo asumo es la parte como de crustáceos y demás, porque yo puedo comer pulpo, no me da nada, como corvina, no me da nada, pero cuando me como, disque, bueno, ya no me lo como, obviamente, pero cuando probaba un camarón o un cangrejo, de una vez sentía como que me brotaba y me quedaba la boca de Angelina Jolie, literal. Bueno, O es sea, bueno, ¿eh? Piensa que hay gente que paga por eso. Pero no, exacto. Claro, pero es peligroso. y probablemente cuando hay mucho polvo, Sara, también te pones peor. Cuando Horrible. agarras libros viejos, ropa vieja. Horrible, Probablemente todo. porque los ácaros son primos hermanos de los crustáceos. Entonces probablemente tú tengas una alergia como si fuese una reactividad cruzada, ¿no? Con el polvo, estornudas, con la ropa vieja, donde hay mucha humedad, donde están las cosas muy guardadas. Y también con los crustáceos porque comparten proteínas comunes y por eso tú tienes ambos problemas. Uno te da rinitis, que es el polvo y estas cosas, y los crustáceos probablemente te van a dar una sensación de opresión o de brote en distintas partes del cuerpo. Doctor, ¿y es cierto que se dice que si uno es alérgico a los mariscos también al yodo? Como porque ¿Al yodo? al yodo. No, O sea, no, que al no, mar- no, Eso no es cierto. sí, eso Mira, es algo bastante común falso. y es un error bastante frecuente que se ve en la comunidad médica y también en la población en general, que dicen yo soy alérgico al crustáceo, pero entonces soy alérgico al yodo. Mire, la alergia al yodo no existe, eso es un concepto que hay que tener bien claro en toda la población y en los médicos también, Qué bueno porque los seres humanos producimos yodo aquí en la tiroides, comemos sal yodada toda la vida y no eres alérgico al yodo del camarón, eres alérgico a las proteínas del caparazón o de la carne del camarón que no tienen nada que ver con el yodo, aunque el camarón tenga yodo. Pero igual espérate, con el medio contraste. Pero la proteína y no solo por ingesta, porque yo he visto gente que le frotan un camarón y se Yo. brota. Sí. Lo huelo, lo respiro. O solamente olerlo. Sí. Solamente olerlo. Me también. pasa, me pasa. ¡Wow! Que yo de verdad, ahí todos los días me levanto y en la oración de agradecer a Dios agradezco no ser alérgico al camarón. De Pero verdad, mira, ¿eh? no, Creo que es totalmente, la porque peor también- alergia que podría tener porque me muero. Prefiero morir comiendo camarón. Oye, pero hay pastillas. Bueno, pero ya, ok. No hablemos de eso, porque No, igual no, hay no, que cuidar. eso no lo hagas, Sara. Mentira, eso no lo hagan. no lo Tomarte una hagan. pastilla y luego tomarte un camarón si eres alérgica, no. Hay gente que Eso hace esa es bien locura, peligroso. doctor, ¿eh? Bueno, que le pero- gusta pero el es porque- camarón y lo hace. Pero es cuando tú sabes que, ok, que te da alergia, pero no tampoco tan grave. Pero igual hay que revisarse. No me hagan caso, no me hagan caso. No le hagan caso a la doctora Sara porque se graduó en la casa, así que no. La Hablemos- doctora Bello los manda a todos para hueco. No, doctor, mentira. Ok, hablemos de los animales, porque de hecho, Pablo, tú mencionabas que tú también eras súper alérgico, Sí. pero aún así tienes tus perritos. No, y con los no te perritos, pasa mira, nada. yo con los perros no me pasa nada. Primero porque tengo Schnauzer, que es creo la única raza en el mundo que no pierde pelo. Los amo porque yo odio el pelo. ¿Y por qué lo digo? En Argentina vivía con mi gato en primavera y yo era alérgico a los pelos del gato y al polen de la primavera. Era horrible. Yo me levantaba que la nariz la tenía como el payaso del circo, de verdad, no podía respirar. Y ahora, aquí, por eso me siento tan a gusto también, a mí no me pasó nunca más eso, nunca más. Y, o sea, y yo tengo entendido que los gatos y el pelo del gato de las mascotas también son agentes de alergia, ¿verdad? Sí, sí. Muchas personas no creen en la alergia de los epitelios de mascotas y es bastante frecuente y produce bastantes casos de rinitis y de asma severa. Así que hay que tener cuidado con, digo, ¿no? Si tú tienes alergia a una mascota, pues trata de conseguirte otro tipo de mascota parecida. Que, o sea, si es perro, pues... Un consíguete Schnauzer. gato, porque Que no pierde pelo, claro, se lo porque recomiendo. hay gente que es bastante alérgica al epitelio de mascotas y como ya se han criado con la mascota, pues les cuesta tratar de que no estén dentro de la casa, ¿no? Así que eso es un problema bastante importante.
Claro. Yo tengo otra pregunta, doctor. Esto puede ser hasta las 7 de la tarde conmigo y el doctor. ¿Con alergia? Sí, no, con todas las preguntas, porque a mí me gusta saber estas cosas. Cuando uno, yo por ejemplo, yo llego a su consultorio y yo me doy cuenta que tengo alergia, pero no tengo idea a qué, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, a mí me pasa esto en determinadas circunstancias, pero no logro identificar qué es. O dices, todo me da alergia. O todo me da alergia, que esta es otra frase eso. totalitaria. Pero, ¿cómo funciona una prueba para detectar a qué tiene alergia? Usted, cuando yo llego al consultorio, usted me expone a diferentes tipos de situaciones. ¿Cómo es que funciona eso para identificar la alergia? ¿A qué correctamente uno tiene alergia? Claro, bueno, el primer paso, pues, es que te hacemos una entrevista. Lo más importante es una entrevista a profundidad. O sea, me tienes que contar más o menos toda tu vida. Y entonces yo voy a ir buscando y te voy a haciendo un interrogatorio dirigido después hacia las sospechas donde están las grandes causas de alergia, ¿no? En el caso, pueden ser medicamentos, cosas de alimentos, cosas ambientales, productos químicos. Entonces, dependiendo de lo que tú cuentes en la entrevista, pues entonces yo voy a seleccionar las pruebas para hacerte un set de pruebas cutáneas que se hacen en el antebrazo. Son unas pruebas PRIC. Se introducen la sustancia en la primera capa del brazo y entonces esperamos 20 minutos y vemos si se forma una roncha. Ahí está la alergia. Incluso también se ponen unos parches en la espalda para ver sustancias químicas. Usted duerme con eso 2 días y me viene a ver y ahí vamos a ver qué sustancias son. Aproximadamente, cuando te haces varios estudios, o sea, casi todas las pruebas son como 102 sustancias. Así que ahí vemos, pero como te dije, va más bien orientado hacia las sospechas que tiene el médico, dependiendo de la entrevista que el paciente, de todo lo que cuente, pues. Eso está bueno, doctor, voy a hacérmelo. Eso es lo que yo necesito, porque yo siempre digo que soy alérgica a todo. Entonces necesito saber. Pero eso es mentira, deja de decir esa mentira. Te lo juro, me pasa todo. Si hace frío, si hace calor, si tú eres psicosomática, Sara. No. Tú tienes que ir a un psicólogo, no a ver al doctor. Doctor, voy a visitarlo, no se preocupe. Doctor, a la orden, nos quedamos sin tiempo. Yo tengo 4000 preguntas más, se las haré la próxima. Me quedaron preguntas sobre personas que se engripan luego de vacunas y demás que quería hacerle. Se las haré la próxima porque como me voy a vacunar, usted va a seguir saliendo en el programa. Usted me amenazó y yo cumplí. Así que espero seguir viéndolo por aquí, doctor. Dale, Pablo. Que estén bien. Sara, vacúnate tú también, anótate. Sí, voy a hacerlo, doctor, voy a hacerlo. Gracias, cuídense. Un fuerte abrazo, hasta luego. Que tenga una gran semana, doctor. Chao. Igualmente.